Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pato para Todos. Yo soy Juan, docente de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que trae ciertas dificultades a veces en ustedes, que es trombosis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver definición, vamos a ver la patogenia, esta es la tríada Virchow o Virchow. Vamos a ver los tipos de trombos y vamos a ver las posibles evoluciones de un trombo. ¿Sí? ¿Cuáles son los posibles caminos, cómo puede evolucionar un trombo? Bien. La trombosis, si una cosa es un trombo, otra cosa es la trombosis. La trombosis es el proceso de formación de un trombo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un trombo? Bueno, un trombo es una masa de sangre coagulada en el espacio intravascular o intracardíaco, ¿sí? Que se produce vivo y en ausencia de rotura de vaso. Y esto es importante, ¿sí? Es en ausencia de rotura de vaso. Pues si vos estás cocinando y te cortás con un cuchillo, sangrás, llega un momento que no vas a sangrar más, eso que se formó ahí no es un trombo. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es un coágulo, sí, es la hemostasia normal. ¿Estamos? Entonces, es muy importante la definición de trombo, que está adherido a la pared del vaso y que se da en ausencia de rotura del vaso. ¿Está bien? Obviamente en un tejido vivo. De última, lo que se formaría post-mortem sería un coágulo, que después vamos a ver qué diferencia hay entre un trombo y un coágulo post-mortem. Bien, visto la definición y teniendo en claro lo que es un trombo, o sea, vos pensás, dijimos que es una masa de sangre en el espacio intravascular o intracardíaco, o sea que vas a encontrar elementos de la sangre. Es por eso que vos vas a encontrar en los trombos glóbulos rojos, plaquetas, ¿sí? Elementos de la sangre, y también vas a encontrar fibrina. ¿Estamos? Bien. En cuanto a la patogenia, eso hace referencia a cómo se forma un trombo. Tienen una tríada muy famosa, que es la tríada de Virchow o Virchow, como dijimos antes, que obviamente es una tríada, ¿sí? Lesión endotelial, es un elemento, alteraciones en el flujo, ¿sí? Alteraciones en el flujo sanguíneo, esto puede ser éstasis o flujo turbulento. Y el tercer elemento es un estado de hipercoagulabilidad. Esa es la tríada de Virchow, ¿sí? Eso es lo que explica cómo se forma un trombo. Ahora lo que vamos a ver es un poquito más esto. Espero que hayas leído algo hasta ahora, y si no leíste nada hasta ahora y es la primera vez que estás escuchando, espero que se entienda. Si no, después me escribís. Bien. Cosas a tener en cuenta para entender esto. Esto es un vaso. Endotelio, subendotelio. Endotelio, subendotelio. El subendotelio es protrombótico. El colágeno 4, factor de von Willebrand, factor tisular, los fibroblastos que están acá, células musculares lisas, tienen factor tisular y eso es protrombótico.
El tema es que este factor tisular y estos elementos, también el colágeno 4, normalmente no están en contacto con los elementos de la sangre, no están en contacto con los glóbulos rojos, con las plaquetas, ¿sí? Entonces no pasa nada. En una situación normal no pasa nada. Bien. Entonces, primer punto a tener en cuenta es eso. Después más adelante vas a entender por qué. Dijimos que uno de los factores es la lesión endotelial. La lesión endotelial la vas a ver también en un infarto de miocardio. Vos pensás que, por así decirlo, el endotelio se va a continuar con el endocardio y el subendotelio con el subendocardio, con lo cual lo que dijimos acá también corre para el otro cuando estemos en corazón, ¿sí? Entonces, en un infarto de miocardio se puede producir la lesión del endocardio y se expone el subendocardio, que es protrombótico. Una placa de ateroma ulcerada también puede producir, se puede producir un trombo. Fíjate lo siguiente, este es el endotelio. Si vos tenés una lesión en el endotelio, se te va a exponer el subendotelio, que es protrombótico, ¿sí? Colágeno 4, factor de von Willebrand, así, factor tisular, y se te va a formar un trombo. ¿Sí? Si vos estás en el corazón va a pasar exactamente lo mismo, será un trombo mural, vamos a ver más adelante. Ahora, supongamos que vos tenés una placa de ateroma. Como vimos en el video de aterosclerosis, la placa de ateroma es una lesión de la íntima. Bueno, acá vas a tener, ¿sí?, la placa de ateroma. Acá tenés, si querés, la capa media, ¿sí?, y la adventicia. Pero lo que nos importa es esto, vos tenés la placa de ateroma acá. Este es el endotelio que está recubriendo esa placa de ateroma y debajo tenés el subendotelio. Si se produce una úlcera, ya vamos a ver, está el video de inflamación en donde vemos úlceras, ulceraciones. Si se produce una lesión de continuidad que te dañe el endotelio, se te va a formar un trombo acá. Con la diferencia que lo mejor acá quizás te termina produciendo un infarto, ¿sí? Pues ya se ocluyó todo. Por eso es que vas a leer dentro de las lesiones, dentro de la lesión endotelial, como ejemplo, vas a leer una placa de ateroma ulcerada. Es esto que hablamos acá, ¿sí? Bien. Esto por un lado. A ver si me olvidé algo. Vamos. Bien. Después dijimos alteraciones en el flujo. Alteraciones en el flujo, vos tenés que tener en cuenta esto. Otra vez el vaso, ¿sí? La sangre que va con... Che, ¿se ve bien esto? A ver. Este es el mejor, ¿no? Usamos este. ¿Sí? Bien, la sangre va con flujo laminar, ¿sí? Va con un flujo laminar por el centro del vaso. Normalmente, ¿sí?, el endotelio tiene cargas negativas, los elementos formes también, con lo cual van repeliéndose. Flujo laminar. Ahora, cuando llega a una bifurcación, este flujo laminar se hace un flujo turbulento. Vos pensá, ¿sí?, situate en la aorta, ¿sí? Sale la sangre 100 km por hora. Sale la sangre 100 km por hora y de repente hay un lugar que se tiene que dividir. Bien, este lugar que viene 100 km por hora y se divide acá, se produce toda una turbulencia, eso es el flujo turbulento. Y el flujo turbulento produce dos cosas. Por un lado, esta turbulencia te produce lesión endotelial. ¿Sí? Te produce lesión endotelial. Por eso también, en general, vas a leer que las placas de ateroma
muchas veces se producen en las ramificaciones de las arterias, porque también para que se produzca una placa de ateroma tenés que tener una disfunción del endotelio. Bien, y el flujo turbulento ayuda a eso. Entonces, por un lado, el flujo turbulento te produce lesión endotelial y por otro lado, hace que las plaquetas, que normalmente van por el centro del vaso, tomen contacto con el endotelio. ¿Sí? Con lo cual se te forma un trombo. ¿Estamos? Entonces, por esos dos motivos es que el flujo turbulento predispone a trombos. El flujo turbulento lo vas a ver también en una placa de ateroma. Cuando vos tenés, ¿sí?, la placa con ateroma, ¿sí?, se la dibujo acá. Cuando vos tenés esto, vos pensás que la sangre acá viene re rápido y ahora tiene que pasar por esto que está más pequeño, por esta luz que está más pequeña, entonces se te va a producir un flujo turbulento. ¿Está claro? Bien, entonces, flujo turbulento produce trombos por estos dos mecanismos. Uno per se permite que las plaquetas tomen contacto con el endotelio, que los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos también, tomen contacto con el endotelio. Y por otro lado produce lesión endotelial. ¿Claro? Bien. En general, el flujo turbulento te va a predisponer a que ocurran los trombos arteriales. ¿Sí? Bien. La otra alteración en el flujo sanguíneo es la éstasis. La éstasis es el enlentecimiento del flujo sanguíneo. Es un flujo sanguíneo lento. Esto te va a predisponer a la formación de trombos venosos. Y vos lo que tenés que pensar acá es que si la sangre iba, ponele, a 100 km por hora, ahora la sangre va más lenta, va más despacio, con lo cual pudo haber pasado problema técnico de nuevo. Se quedó sin espacio la cámara. Bien, seguimos. Entonces, a ver, habíamos quedado en lo de éstasis, ¿sí? Dijimos que la éstasis es un flujo sanguíneo lento, un flujo enlentecido. Entonces, vos pensás que si la sangre en vez de ir a 100 km por hora va más lento, los elementos formes de la sangre, ¿sí?, como que empiezan a marginarse y toman contacto con el endotelio. ¿Está claro? Bien, por eso la éstasis predispone a la formación de trombos, y sobre todo trombos venosos. Y esta es la razón por la cual son trombos rojos, después vamos a ver. Causas de esta éstasis: infarto de miocardio. Vos pensás que el corazón no late, deja de latir, ¿sí?, va a haber un enlentecimiento de la sangre. Eso te va a favorecer los trombos murales. Entonces, por un lado, te digo para que vayas pensando, trombo mural, por un lado tenés la lesión que se produce en el endocardio, en un infarto, pero por otro lado, además de producirse lesión en el endocardio, se produce una éstasis, con lo cual está todo para que se produzca ese trombo mural. Otra causa de éstasis, de que haya un flujo enlentecido, es el aneurisma. ¿Sí? El aneurisma, el flujo está enlentecido. Una aurícula dilatada. Después, fíjate en el video de fiebre reumática. Cuando vimos fiebre reumática, principal válvula que afecta la válvula mitral. ¿Y qué produce? Produce una estenosis. Esa estenosis de la válvula mitral va a producir, como consecuencia, una aurícula dilatada. Y esta dilatación de la aurícula produce una éstasis. ¿Sí? Y esto predispone a la formación del trombo. ¿Estamos? Bien. Y el tercer estado, tríada de Virchow, dijimos que eran tres: lesión endotelial, ya hablamos, alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿sí?, flujo turbulento y éstasis, y estados de hipercoagulabilidad. Los estados de hipercoagulabilidad, sí, es prácticamente cualquier alteración en la sangre que te va a predisponer a la formación de un trombo. ¿Sí? Entonces, a ver, sí. Dos grandes grupos para tener en cuenta. Uno
¿sí? Son causas primarias, causas genéticas, las más frecuentes, una mutación en el factor 5 de Leiden, una mutación en la protrombina, son las más frecuentes, ¿sí? Son primarias, son genéticas. Y después están las secundarias, ¿sí? Secundarias, quizás la más fácil para entender a ustedes, la que siempre dice y está perfecto, es la inmovilización, ¿sí? Estados prolongados de inmovilización. ¿Vieron? Esa es la razón por la cual después de una operación tratan de hacerte caminar cuanto antes, ¿sí? Si podés salir caminando del quirófano, mejor, ¿sí? Es justamente porque se sabe todo esto y uno lo que evita es la trombosis, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre se lo trata de movilizar rápido al paciente, en la medida de lo posible, ¿sí? Bien, la coagulación intravascular diseminada es otra causa secundaria. Está el video de coagulación intravascular diseminada, el infarto agudo de miocardio, que también hay otro video, ¿sí? Son todas causas secundarias de estado de hipercoagulidad. Me olvidé, cuando le dije lo de éstasis, que es flujo sanguíneo enlentecido, otra causa, ¿sí? Es un aumento de la viscosidad de la sangre, y eso puede ser, por ejemplo, en una policitemia. En una policitemia aumenta la viscosidad de la sangre y eso también predispone en la formación de trombos. Bien. Entonces, a ver, Triabencho, ¿nos olvidamos algo? No, nada. Perfecto. Bien, pasemos a los tipos de trombos. Antes de hablar de cada uno de los tipos de trombo, hay algo que se llama líneas de Sand, con Z y H, ¿sí? Las líneas de Sand son líneas, ¿sí? Que vas a tener unas líneas más oscuras y otras más claras, ¿sí? ¿Un trombo qué es? Glóbulos rojos, primera plaqueta, más o menos habíamos dicho eso, ¿sí? Entonces vas a tener las líneas más oscuras van a ser los glóbulos rojos y las líneas más claras van a ser plaquetas que van a estar unidas por fibrina, ¿sí? Es una alternancia de líneas claras y oscuras, las líneas de Sand. Esto lo que a vos te está diciendo es que este trombo, esta estructura, se te formó mientras la sangre circulaba. ¿Por qué esto se forma? Porque la sangre circula. En cambio, el coágulo post-mortem no va a tener estas líneas de sangre, ¿sí? Y además, el coágulo post-mortem no va a estar adherido a la pared. Esto es un trombo, por definición, está adherido a la pared. En cambio, el coágulo post-mortem no. ¿Sí? Bien. Y acordate también, el coágulo post-mortem, ¿sí? Vos vas a tener que los glóbulos rojos, por gravedad, van a decantar, ¿sí? Va a haber como una zona más oscura, ¿sí? Y acá vas a tener más de un color amarillento en grasa de pollo, que se le dice, ¿sí? Que va a ser el sobrenadante. ¿Está bien? Y los glóbulos rojos van a estar acá, pero nada que ver con estas líneas de sangre, ¿sí? Esto es el coágulo post-mortem y esto es el trombo. Esto, acordate por definición también que el trombo está adherido a la pared y se forma in vivo. Bien. Ahora sí. Entonces, tenemos tres tipos de trombos. Trombos murales, básicamente, son los que vamos a hablar. Los trombos murales se van a dar en cavidades de luz amplia, esto es, en el corazón, ¿sí? Que son los intracardíacos, o en la aorta, ¿sí? Sobre todo en la raíz de la aorta. Esos son los trombos murales.
los del corazón más relacionados con lo que es infarto, los de la aorta relacionados con placas de ateromas que se ulceran. Estos trombos murales, dijimos que se iban a dar en esta estructura de luz amplia. ¿Sí? Bien. Puede pasar que estos trombos embolicen. Vos imaginate que estás adentro del corazón, suponete tuviste un infarto ventrículo izquierdo, como complicación del infarto tuviste un trombo intramural, y ese trombo puede pasar que fragmentos se desprenden y sean émbolos, con lo cual ahí vas a tener una embolia sistémica. Volvé a mirar el video de embolia, ¿sí? Entonces pueden fragmentarse y hacerse una embolia sistémica, lo mismo que el trombo que tenés en la raíz de la aorta. ¿Está claro? Bien. Bueno. Trombo arterial, ¿sí? En las arterias. Va a estar más relacionado con el flujo turbulento. Se dice que son trombos, en la macro son trombos grisáceos, ¿sí? Blanco grisáceos. No tienen tanto contenido de glóbulos rojos. Y tienden a ser oclusivos. ¿Bien? El trombo arterial se va a propagar de forma retrógrada, es decir, va a ir creciendo de forma retrógrada. ¿Qué es esto? Esto es el sistema arterial, trombo arterial. ¿La sangre cómo va? La sangre va así. ¿Cómo va a crecer el trombo arterial? Hacia atrás. ¿Sí? Esto es una propagación retrógrada. ¿Está claro? Principales lugares en donde se va a ocurrir este tipo de trombo: las coronarias, la femoral, la cerebral. ¿Sí? Esas arterias es muy frecuente. ¿A dónde es muy frecuente que vayan estos émbolos que salieron acá de este corazón, de esta aorta? ¿Dónde es muy frecuente que impacten estos émbolos? En riñón, en vaso, en cerebro, justamente porque son órganos con mucho flujo sanguíneo, por lo cual tienen más posibilidades que les llegue algo. ¿Sí? Bien, entonces, arterial crece de forma retrógrada. Y después tenemos los trombos venosos. Los trombos venosos van a estar más relacionados con la éstasis, con ese flujo sanguíneo enlentecido. Se van a formar principalmente en venas del miembro inferior. También se pueden formar en otros lugares, como las del miembro superior, las uterinas, ¿sí? Pero principalmente la gran mayoría en venas del miembro inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos trombosis venosa profunda? Que lo vimos en congestión, lo volvimos a ver en edema, ahora lo volvemos a ver. ¿Sí? Bien, estos trombos venosos, entonces, dijimos, se forman en esas venas del miembro inferior. Tienen como un mecanismo que los favorece, que es la éstasis. Y van a tener un crecimiento anterógrado. La sangre, este es el sistema venoso, la sangre ¿hacia dónde va? Hacia allá. ¿Bien? Este es un trombo venoso y crece hacia allá. ¿Sí? Por eso es anterógrado. Es decir, fíjense, los dos, tanto el arterial como el venoso, crecen hacia el corazón. ¿Sí? Los dos son unos enamorados del corazón. Yo tengo una reglita que es vara. ¿Sí? Venoso, anterógrado, retrógrado, arterial. ¿Sí? Si te sirve, bien, y si no, no importa. Bien también. Estos trombos venosos también tienden a ser oclusivos y también pueden embolizar, como vamos a ver después.
Bueno, vemos algo de los tipos de trombos. Nada, bien. Bueno, espero que hasta ahora te haya quedado todo claro. El arterial. El trombo arterial, acordate, está muy relacionado con la aterosclerosis. ¿Sí? Con la vasculitis también. Bien, entonces vimos la definición, la teoría de Virchow y los tipos de trombo. Nos falta ver cuál es la evolución del trombo. Podemos tener disolución. No todo es tan trágico en la vida, ¿sí? El trombo se puede disolver y listo, ¿sí? Toda la fibrinolisis y ya está. Sobre todo es más posible en las primeras horas, ¿sí? Hay algunos libros que dicen el primer, segundo día, después ya es más difícil, pues se va a producir la polimerización de la fibrina y es más resistente a la degradación. Otro es la propagación. La propagación es lo que hablamos recién, ¿sí? Que el trombo arterial crezca de forma retrógrada y el trombo venoso crezca de forma anterógrada. Después tenemos la embolización. La embolización es justamente que se desprenda un fragmento de ese trombo y se convierta en émbolo, como vimos cuando hablamos de embolia, ¿sí? La parte que más frecuente se va a desprender del trombo es la que está más libre, ¿sí? Es la última. Suponete, estamos en un miembro inferior, este es el trombo venoso. El trombo venoso dijimos que va creciendo así, vamos hacia el corazón. Entonces es más fácil que se desprenda algunos de estos últimos fragmentos a que se desprenda algo de acá. ¿Se entiende? Y lo último es organización. Y recanalización. ¿Qué es esto? Esto más que nada se va a dar en trombos más antiguos, ¿sí? En trombos más viejos. Lo que va a pasar es que va a empezar a crecer sobre ese trombo células endoteliales, células musculares lisas, fibroblastos. Va creciendo eso y con el tiempo se van a formar canales vasculares, que se les llaman, que van a conectar un lado y el otro del trombo y va a quedar recanalizado. Suponete entonces que vos tenés esto, que es todo el trombo, ¿sí? Es todo el trombo, está todo fluido. Empieza a crecer células endoteliales, musculares, fibroblastos, ¿sí? Empieza a crecer y con el tiempo se te recanaliza y conecta un lado y el otro del trombo. Por acá pasa sangre, ¿sí? Lo que pasa también, es verdad, que este nuevo endotelio que hay acá, ¿sí?, es protrombótico, entonces también hay muchas posibilidades que sobre esto vuelva a ocurrir un trombo, que justamente es el preparado de microscopía que tenemos que hemos descrito, ¿sí? Esa trombosis recanalizada. Bien, eso es lo que puede pasar en cuanto a la organización. Y el resto de lo que quedó, ¿sí?, del trombo, pasaría a formar parte de la pared del vaso. O sea, como que todo pasa a ser del vaso ahora. ¿Entiendes? Y lo único que hay de luz es esto, ¿sí? Y puede ocurrir también
puede ocurrir también, pongo otro ejemplo, esto es un vaso con un trombo, ¿sí? En el trombo pueden quedar atrapados elementos leucocitos, básicamente, ¿sí? Dentro de los elementos forma de la sangre se pueden quedar atrapados leucocitos, y los leucocitos tienen enzimas, y puede producirse que en el centro del trombo empieza a haber una degradación enzimática por esas enzimas de los leucocitos que queden atrapados, ¿sí? Y que quede así, ¿sí? Puede llegar a ocurrir que se produzca esta degradación enzimática en el centro del trombo. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. A ver si nos olvidamos algo más. Bueno, me parece que no. Bien. Increíble. No nos olvidamos nada. Ah, sí. Vieron que les dije que los trombos arteriales eran blancos, ¿sí? Para que se vean blancos grisáceos. Los venosos son rojos. Y son rojos justamente porque acordate que lo que los favorece es la éstasis, es el flujo sanguíneo lento, con lo cual los glóbulos rojos se marginan. Y estos trombos venosos tienen un gran contenido de glóbulos rojos, por eso se ven más rojos. ¿Claro? Bueno, espero que te haya gustado, que se haya entendido, que te haya sido útil para entender este tema. Sé que es un poco engorroso, sobre todo la parte de la tríada de Virchow. Si te gustó, ponele me gusta, compartilo con un amigo. Si no te suscribiste, suscribiste, decile a tu amigo que se suscriba. Y si no te gustó, también ponele me gusta y compartilo con un enemigo. ¡Chao!